En el fútbol español, integrante del plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006. Estamos haciendo alusión a Mariano Pernía, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Mariano, muy buenos días. Ricardo Bortolossi lo saluda de la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días y un saludo muy grande a toda Santa Fe. Mariano, sus inicios por el fútbol fueron en Tandil, ¿es así? Sí, yo vivíamos en Tandil con mi familia, con papá, mamá y mis hermanos. Y bueno, ahí inicié todas las infantiles y las juveniles hasta llegar a primera división de Tandil, muy jovencito, todavía adolescente, preadolescente, y bueno, ahí di el salto a las inferiores de Independiente en Buenos Aires. En uno de esos enfrentamientos tuvo que medirse con Mauro Camoranesi allí en Tandil. Sí, un montón de veces con Mauro, un montón, porque éramos casi la misma categoría, él es un año más grande que yo, pero nos enfrentábamos muchas veces. ¿Y se traslucía lo que sería más adelante en el fútbol Camoranesi? Sí, estaba Bernardo Romeo también, que después tuvo una carrera muy exitosa, también es de Tandil, y bueno, con todos ellos ya se veía que hacían diferencia, que eran distintos y que si se lo proponían podían tener una carrera futbolística importante. Y ni se imaginaron en ese momento que jugarían ambos un mundial, incluso sin la camiseta argentina. No, tal cual, muy loco esa historia porque si a los 12, 13 años cuando nos enfrentábamos nos decían ustedes van a jugar un mundial los dos el mismo, obviamente lo tratábamos de loco a esa persona y si nos decían que íbamos a jugar un mundial para otros países, más todavía. Incluso, bueno, con selecciones que son potencia, no es que jugaron con Honduras o Guatemala. No, tal cual. Seguramente, en mi caso fue así. La decisión fue bastante sencilla porque no tenía la posibilidad de ir con Argentina y me abrió las puertas una selección que iba a pelear el mundial y iba a ser protagonista, igual que Mauro. Así es. Y pasar después a Independiente, a las divisiones inferiores, ¿se sintió mucho la diferencia entre el fútbol de Tandil, que si bien era de primera división, con lo que es ya las proximidades al fútbol profesional? Sí, la diferencia es gigantesca. Yo, para que te una idea, yo con 14 años, casi 15, pero bueno, tenía 14, era muy chiquito, jugaba en primera en Tandil y vine a Independiente de Avellaneda y no podía jugar en mi categoría con los chicos de mi edad. La diferencia del nivel amateur que hay en las ciudades es muy distinta a lo que es el fútbol profesional, porque si bien sigue siendo fútbol juvenil y amateur porque no se le paga a los chicos, se toma de manera profesional y entrenan como un jugador de primera división y la diferencia es grandísima. Y estimo que al principio para todos, allí en las inferiores Independiente, habrá sido el hijo del Tano. Sí, sin duda. Tenés una mochila extra y te miran, te apuntan todos los cañones, pero bueno, eso se va rápidamente cuando vos demostrás que sos uno más y que entrenás igual que el resto y que no tenés caprichos extras por ser el hijo de, y me parece que rápidamente me trataron muy bien, me respetaban un montón y me quedaron varios amigos de esa época de inferior. ¿Y jugar en el mismo puesto tiene que ver con alguna casualidad o con una transmisión de conocimientos? No, para mí son cualidades naturales, digamos, o sea, no, nací con unas condiciones de lateral, fui consciente de que para jugar, o sea, me hubiera encantado poder jugar de volante por izquierda, por ejemplo, pero bueno, no me daba por ahí la técnica en la gambeta o en el 1 contra 1 como para poder jugar de volante y no me daba la altura para jugar de central, entonces creo que naturalmente el puesto que mejor lo podía hacer era de lateral. ¿Y es verdad que una lesión retrasó lo que iba a ser su debut en primera? Sí, estuve 2 años con el quinto metatarsiano roto, me lo rompí 4 veces y bueno, justo en el momento donde ya estaba con el plantel profesional y a punto de debutar y fueron momentos muy duros. ¿Y se piensa en algún momento en tirar la toalla en situaciones así? La verdad que no me lo planteé nunca, pero sí que muchas veces te dan ganas
y pensás, esto será para mí, podré, se me dará la oportunidad, ya se me está pasando la edad, y es difícil, pero bueno, por suerte seguí, cabeza dura, y seguí entrenando y metiéndole para adelante y se dio la oportunidad. ¿Y cómo es el momento del debut? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un jugador que va a debutar ni más ni menos que en Independiente? Y un montón de dudas, un montón de emociones, un montón de cosas encontradas, como cumplir el sueño. En el momento por ahí no lo disfrutás como hay que disfrutarlo, porque obviamente tenés un montón de presiones y un montón de años en la espalda esperando ese momento. Así que no te puedo decir que es algo lindo, si bien estás súper emocionado y súper contento, estás con mucha más presión que nunca. Entonces, no lo disfrutás como parecería que lo disfruta un chico que debuta en primera división, o como lo puede disfrutar su familia, que lo vive desde el entusiasmo, desde la alegría y sin la presión de tener que salir a la cancha. O sea, es muy difícil abstraerse de todo el contexto que tiene que ver con un debut en primera. Sí, no, imposible. Imposible porque tenés todos los ojos puestos y todas las miradas viendo que lo hagas bien. Y más en el caso mío, como hablábamos antes, tenés la mochila de ser el hijo de. Claro. Y era nada más ni nada menos que el hijo de uno de los mejores laterales de la historia del fútbol argentino. Y hablando de jugar en el mismo puesto, también lo tuve técnico a Néstor Clausen, ¿es así? Lo tuve al negro Clausen, lo tuve a Ricardo Pavoni, al Claro. Pavoni. Así que tuve suerte porque de los técnicos que tuve en inferiores, muchos jugaron en mi posición y aprendí un montón. ¿Y es una ventaja en lo que tiene que ver con el aprendizaje tener técnicos que hayan jugado en la misma posición que uno? Sí, enorme, porque te enseñan mucho y sabés que todo lo que te dicen es porque es porque es así. No hay duda de que es así, entonces trataba de asimilar todo lo antes posible. Y en un futbolista, ¿cuánto peso tiene la condición natural y cuánto peso el aprendizaje? Si tenemos que medirlo en porcentajes, ¿cuánto es de condiciones naturales y cuánto es de aprendizaje? Mira, condiciones naturales es mucho porque todos los chicos que están jugando en inferiores y tienen la oportunidad de estar en un club son los mejores del barrio, los mejores en el colegio, los mejores entre los amigos, los que eligen. Todo el mundo quiere jugar con él. Bueno, todos esos chicos están en los clubes. Y después vamos a que es un 50 y 50, porque de todos esos, el que más capacidad tiene para aprender y para evolucionar y para mejorar y año a año va sumando cosas, es el que llega a primera división. Y recién hablaba, bueno, de los problemas de las lesiones y que por ahí a uno lo tira abajo. La tenacidad entiendo que debe ser muy importante también en un pretendido jugador de fútbol. Sí, lo más. Yo creo que la cabeza es una condición que nadie tiene en cuenta y me parece que es más importante que todo lo que hablábamos antes, porque si abandonás, perdés, y si no abandonás y no tenés la posibilidad, como hubiera sido mi caso, en el caso de no poder debutar, hubiera sido porque había mejores, porque había chicos con más condiciones y no porque no lo había dejado todo. Principalmente en épocas pasadas se subestimaba el trabajo de psicólogos en lo que tiene que ver con el fútbol. Muchas veces se decía, bueno, pero el psicólogo está en el vestuario y ese tipo de cuestiones. ¿Usted entiende que estaría muy bueno que en los clubes, principalmente en las categorías formativas, haya contención psicológica? Sí, nosotros hace un montón de años ya teníamos los que necesitaban y los que querían, tenían psicólogo en el club, o podías ir a visitar psicólogos. Yo particularmente nunca fui de ir al psicólogo ni necesitar psicólogo, pero sí entiendo que puede haber gente que lo necesita y le hace bien expresar las cosas y hablarlo, y que alguien le dé los consejos. Entonces me parece que todo suma, todo es positivo y si hay psicólogo, mejor. ¿Se disfruta salir campeón sin por ahí ser titular, sin por ahí jugar muchos minutos? Sí, se disfruta porque había un grupo humano grandísimo, muy bueno, y la pasás muy bien. Yo no era de los que si no jugaba estaba con cara de culo y estaba todo mal y el técnico no sabía nada, todo lo contrario, era de aceptar de que lo mismo que antes, que hay otro mejor, que hay otro que
no sé si mejor o peor. Hay otro que el técnico cree que está mejor que vos o que puede cumplir la función mejor que vos y tratar de mejorar y evolucionar para ganarme el lugar. Y el equipo no tiene nada que ver. O sea, si los resultados son positivos, el trabajo de la semana es mucho más lindo, el ambiente es mucho más positivo y se lleva muy bien. Entonces, nada, trataba de entrenar lo mejor posible para ganarme un lugar y para tratar de tener minutos o de estar en el plantel que el fin de semana iba a concentrar. Y estuve casi todos los partidos, pero bueno, me tocó jugar pocos minutos, pero salimos campeones y lo sentía como si hubiera sido parte del equipo titular. Y uno, bueno, a la distancia ve grandes jugadores que había en ese equipo, como el caso de Montenegro, Insúa, pero sin embargo se notaba una química importante porque entraba, por ejemplo, el Toti Ríos y se mandaba un golazo tremendo. Es decir, cuando salía un jugador entraba otro y no se sentía esa diferencia, Mariano. Sí, porque volvemos a lo mismo. Cuando hay un grupo humano fuerte, bueno, más allá de lo técnico, ¿no? Está claro que son grandísimos futbolistas todos y todos tuvieron carreras exitosas, los de ese semestre. Más allá de eso, cuando el grupo humano está unido y el ambiente es positivo, entre quien entre no se nota casi la diferencia y es lo que pasó ese año. Y cuando perdían en cancha Independiente contra Boca, ¿sentían que por ahí se le podía escurrir el sueño? Sí, más vale porque veníamos con una diferencia grande 2 o 3 partidos antes de enfrentarnos a Boca y en pocos partidos nos descontaron muchos puntos y jugábamos contra ellos. Y sabíamos que bueno, si Boca lograba ganarnos iba a ser difícil poder sacarle el título a Boca porque quedaba una sola fecha. Y ese gol de Pusineri fue como el momento del campeonato. Sí, sin duda, sin duda. Si bien el campeonato no se gana ahí, se gana en todos los partidos, sin duda que fue un gol muy importante que nos dio mucho aire para enfrentar el último partido con más tranquilidad. ¿Con Independiente usted arregló la libertad de acción por una deuda que tenían? Sí, a mí me debían 4 o 5 años y me fui libre. ¿Y hay miedos cuando uno se va a un fútbol competitivo como el Español? Si bien era un club como Recreativo Huelva, que es un club muy pequeño en lo que tiene que ver con España, ¿hay temores en decir me irá bien, me irá mal? Sí, si bien es un club pequeño, si lo pones a escala, es un club grande de Argentina. Porque estás en la mejor liga del mundo y te enfrentás a equipos increíbles. Entonces, sin duda que tenés un montón de miedo y un montón de preguntas que te haces en el viaje ese a España, hasta que tenés 1, 2, 3 entrenamientos y ya te das cuenta que bueno, que son humanos igual que nosotros, que tienen 2 piernas, que corren, y la verdad que la adaptación fue muy rápida. ¿Cómo se vive un descenso en España? Uno imagina que no debe ser no debe ser comparable a lo que se vive con un descenso en Argentina. ¿Es mucho menos dramático allí? Depende cómo sea el descenso, con qué equipo sea el descenso. Lo que en España está muy bien marcado es quiénes pelean por el descenso, quiénes pelean por Copa Europea y quiénes pelean por el título de la liga. Y bueno, eso hace por ahí que en un equipo como el Recreativo de Huelva el descenso, si bien duele y no es lindo para nada, duele muchísimo, se acepta mejor en la gente, porque la sociedad está preparada para ese tipo de cosas o viene mentalizada en que puede pasar. En Argentina por ahí la gente cree, el hincha de, no sé, no me gusta dar ejemplos para no herir susceptibilidades. claro. Pero el hincha de un equipo pequeño cree que va a la cancha de Boca y tiene que ganar, o cree que va a la cancha de River y tiene que ganar, o cree que tiene que pelearle el campeonato a esos grandísimos clubes. Entonces eso hace que por ahí después se crea que el equipo de uno tiene que siempre ser protagonista, pelear el campeonato y no puede descender. Entonces lo hace más duro. Y siendo argentino, ¿molesta cuando un jugador, supongamos del Recreativo de Huelva, español, se va al Bernabéu sabiendo que va a perder? ¿Si molesta? Sí, si le molestaba a usted como argentino eso. No me tocó tener compañeros que salgan a una cancha sabiendo que ibas a perder. Sí, sabés que tenés pocas chances
que no dependés solo de vos jugar bien para tener la victoria, porque el club, o sea, los planteles son muy dispares. Entonces está claro que si el Barcelona tiene un buen día y vos estás en un equipo pequeño, es muy difícil que le puedas ganar, y lo más probable es que te gane fácil. Entonces vas a darlo todo y salís a ganar, pero bueno, sabiendo de que si el Barcelona está bien, lo más probable es que te gane. ¿Se puede decir que en Getafe vivió su mejor época en lo que tiene que ver con rendimiento individual? Sí, en lo particular sí, sin duda. Se me dio todo. Tenía la mejor edad, tenía ya experiencia en el fútbol europeo y coincidí con un entrenador, Justo. con Schuster, que me dio la confianza necesaria para sentirme importante y para tener un gran año. ¿Qué nos podría decir de Schuster? ¿Es cierto que competían a ver quién pateaba mejor los tiros libres? Sí, con Bernardo, que voy a descubrir, Bernardo era un especialista en tiro libre, y nos quedábamos todos los días pateando y compitiendo para ver quién pagaba la apuesta del día siguiente, y bueno, casi siempre la pagaba yo, pero eso me sirvió para aprender a patear mejor o a perfeccionar el golpeo de los tiros libres. Y que haya llegado como técnico a Real Madrid, por ejemplo, no habrá sido ninguna sorpresa. No. También él hizo un año muy bueno ahí en Getafe. Al año siguiente se quedó otra vez en Getafe y lo hizo mejor todavía. Y sin duda que iba a ser el técnico de un equipo grande de Europa, porque su pasado como futbolista había sido grandísimo. ¿Estuvieron varias fechas al principio del campeonato arriba ustedes? Sí, hasta la fecha 6, 7, 8, no recuerdo bien, estuvimos primero. Pero bueno, después obviamente los campeonatos largos tienen eso, ¿no? Que los equipos que tienen más plantel se terminan imponiendo. Cuando llegó la primera citación de Aragonés, ¿sorprendió? No, ya la esperaba, porque se hablaba mucho de la posibilidad. Aparte de la citación a unas elecciones, porque lo venís haciendo bien en tu club y ya se viene comentando. Entonces, no me sorprendió en ese momento. Sí, o sea, si yo hubiera estado jugando en el fútbol argentino, por ejemplo, aunque sea comunitario, ciudadano español, sí me hubiera sorprendido, pero habiendo estado jugando en la Liga Española y en un buen nivel, lo esperaba, porque se hablaba todo el tiempo de eso. Y si un día antes de ir a la selección española llamaba a Pekerman, ¿qué hacía usted? No, nada, porque ya estaban las selecciones conformadas y Argentina ya tenía la lista hecha, entonces era imposible esa posibilidad. Pero su posibilidad llegó tras la lesión de Del Horno, ¿es así? Claro, Asier fue convocado con un problema en el tobillo que no se pudo recuperar, y bueno, ahí me llamaron a mí. Y cuando uno entra de emergencia, ¿se imagina que va a jugar de titular? No sé. Yo fui con la cabeza, y el entrenador me hizo saber de que no iba a ocupar el lugar de nadie, sino que era mi lugar y que tenía la posibilidad de ser titular. Entonces fui con toda la confianza de poder ser. Y cuando uno debuta ganando 4-0, ¿entiende de que por ahí pueden aspirar a cosas grandes? Sí, yo sabía que teníamos un plantel impresionante, con muchísima calidad, pero bueno, con muy poca experiencia, porque eran todos muy jóvenes. Y teníamos un promedio de edad, creo que éramos la selección con menor promedio de edad. Entonces bueno, eso hizo que cuando llegó el momento de jugar el Mundial, como le dicen todas las selecciones grandes, Francia lo supo jugar y nos eliminó. Encima, hasta ese partido Zidane no le había tocado en el Mundial. Sí, no, Francia en general no había tenido un buen Mundial, de hecho pasó de ronda por un gol de diferencia, salió segundo del grupo y tenía un gol más que el tercero, entonces pasaron ellos. Pero bueno, lo mismo, tenían una selección con muchísima experiencia, ya habían ganado mundiales la mayoría de ellos, estaban cerca de colgar los botines muchos, y bueno, lo supieron jugar y llegaron hasta la final. Pero se preveía lo que iba a hacer España en un corto plazo. 2 años después terminó siendo campeón de Europa. Sí, sin duda. Hay un trabajo a largo plazo muy importante y dio sus frutos.
y después, como todo recambio, también era sabido de que iban a tener uno o dos mundiales que no le iban a pasar tan bien o disfrutándolo como lo disfrutaban con esos chicos, pero que el trabajo bien hecho iba a hacer que sigan siendo protagonistas, y lo son, y vuelven a ser candidatos en todos los mundiales que van. ¿Qué recuerdo particular tiene de Luis Aragonés? Y los mejores, los mejores. Luis, yo ya había tenido la oportunidad de hablar con Luis porque me había querido para un equipo de ahí de España, y bueno, después tenerlo como entrenador fue lo máximo. La verdad que ahí me di cuenta por qué le decían el sabio de Hortaleza. Cuando llegó la posibilidad de Atlético Madrid, ¿pensó, bueno, voy a ir a un equipo donde se puede pelear campeonatos? Sí, cuando llegué al Atlético de Madrid, el Atlético llevaba 11 años sin competir en Europa, y el objetivo principal era volver a entrar en las copas europeas. Para eso había que salir entre los 6 primeros del campeonato. Lo logramos los 4 años seguidos y terminamos ganando una Europa League, así que sin duda que iba a un equipo grande que bueno, que no estaba pasando por su mejor momento, pero que tenía un proyecto de recuperación, y como se hace muy bien en Europa, se trabaja a largo plazo, y esos largos plazos terminan trayendo resultados, que hoy en día el Atlético de Madrid es protagonista en todo lo que juega. Algunos años antes, Atlético Madrid había sufrido un descenso, había jugado en la segunda división. ¿Considera que por ahí tocar fondo muchas veces sirve para poder generar un proyecto serio? Sí, sí, sobre todo en Europa. Tocar fondo, como le pasó al Atlético de Madrid, hizo que se revean un montón de cosas, que se trabaje en largo plazo y aparecieron los resultados. Por ahí en Argentina eso es más difícil. ¿Y cómo se vivió esa consagración de la Europa League allí en Madrid? Siempre Atlético vive a la sombra de lo que hace Real Madrid. ¿Cómo se vivió esa fiesta de ganar un título europeo después de tanto tiempo? Nada, muy lindo, muy lindo. Realmente al futbolista o a mí en particular, no me afectaba lo que hacían los demás. Eso me preocupaba mucho por ganar yo, por estar bien y por salir adelante. Y después, bueno, los demás jugadores de los otros equipos hacen lo mismo que vos. O sea, todos los días se entrenan, todos se cuidan, todos son profesionales, y después hay un montón de factores que hacen que termines saliendo campeón o que el título se lo lleve. Cuando uno se enfrenta a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Messi, ¿puede hacer algo, prepararse para marcarlo? ¿O a veces hay cuestiones que por ahí, por más que uno se prepare, no las va a poder contener? No, son jugadores distintos. Son jugadores que vos sabés que tenés que estar, volvemos a lo mismo que al principio. O sea, si ellos tienen un gran día y se levantan con ganas y están enchufados, muy probable que la pasen mal. Entonces hay que trabajar en equipo, es un juego de equipo, y a Cristiano Ronaldo, a Messi o a Di María o al jugador que sea distinto no se lo para con un solo futbolista, sino que hay que trabajar en equipo y armar un buen plan para poder frenarlo. Y después de estar tanto tiempo en Europa, ¿cómo fue la experiencia de venir a jugar a un grande del continente, incluso del mundo, como es Nacional, pero ya venir a Sudamérica? Fue una decisión porque Nacional me convenció con el tema de que jugaban la Libertadores. Claro. Y era la única copa que yo no había tenido posibilidad de jugarla, porque cuando salimos campeones con Independiente me fui ni bien terminó el torneo, entonces no la pude jugar. Así que cuando me llamó Nacional y me habló de la Copa Libertadores, me sedujo mucho. Usted es uno de los defensores con mayor cantidad de goles en la historia del fútbol español, ¿es así? Sí, sí. Es un orgullo muy grande, uno entiende. Sí, claro. No es la labor del defensor hacer goles, pero bueno, estar en las estadísticas y permanecer durante mucho tiempo está bueno. Bueno, y volviendo a lo que tiene que ver con Nacional, ¿el fútbol uruguayo es tan duro como se lo ve a la distancia? Sí, por ahí el fútbol europeo se ve por ahí un poco más light o un poco menos de roce, pero no lo comparto. Tuve la suerte de jugar en los dos, y me parece que lo que hay menos en el fútbol europeo es mala intención. Por ahí el fútbol uruguayo
lo que hay es mucho codazo, mucha plancha, mucha patada desleal, que en Europa eso no hay. En Europa se juega a jugar mejor que el rival, y por ahí en Sudamérica se juega a que el rival juegue mal. A hacer que el rival juegue mal, y la lucha y la pelea. Entonces eso hace los partidos más feos, más trabados. Y uno imagina una previa en lo que tiene que ver con el clásico con Peñarol, un clima se debe vivir de manera muy eufórica allí en Montevideo. Sí, es como un Boca River, como un Newell's Central, con Gimnasia Estudiantes. Está en la misma ciudad los dos clubes y se vive muy fuerte. Y luego el final de su carrera se dio aquí en Tigre, en un momento quizás no muy bueno de Tigre, pero que fue la previa de un equipo que terminó peleando el campeonato un año después. Sí, exacto. El Vasquito Arraurrena me llamó para que siga 6 meses más porque se juegan no descender. Lo logramos y bueno, ahí me retiré. Y ahora, muchas veces se habla de las presiones por el descenso, de que por ahí atan los jugadores. Ese equipo jugó con la presión del campeonato, del descenso todo el tiempo, jugaba muy bien y terminó casi consagrándose campeón. Eso de la presión, ¿es relativo, es absoluto? ¿Cómo se vive la presión en el fútbol argentino en esa manera? No descender, o sea, jugar para no descender obviamente tiene más presión que jugar para salir campeón. Eso no tengo duda. Pero bueno, cuando se te dan los resultados y hay un grupo humano fuerte, se hace más fácil. Y jugadores como quizás Cachete Morales, por dar un ejemplo, juegan bien teniendo que jugar por lo que jugar. Sí, todos los jugadores jugamos, ya no juego más, pero jugaba bien o tenía mejor rendimiento cuando el grupo juega bien. Claro. Cuando se entrena bien y cuando hay un sistema de juego. Si no, es muy difícil rendir individualmente cuando el conjunto está mal. ¿No costó mucho la decisión de retirarse? Sí, cuesta, siempre cuesta. Pero bueno, ya estaba en una edad que todo me costaba mentalizarme, me costaba, vivir el fútbol como lo había vivido hasta ese momento, entonces decidí retirarme antes de empezar a jugar mal. ¿Y lo de dedicarse al automovilismo estaba ya antes de retirarse al fútbol? Sí, cuando vivía en España no, y cuando vine para Argentina, obviamente con Leo ya corriendo y todo, empezó a picar el bichito y sabía que lo iba a hacer. ¿Y qué es lo que atrae del automovilismo? ¿La adrenalina, la emoción? ¿Qué es lo que lo atrae del automovilismo? En mi caso la pasión. Yo me crié con mi viejo en los autódromos, claro, y es una pasión para mí, entonces me atrae eso. Pero obviamente tiene mucha más adrenalina que el fútbol, claro, si querés, porque la carrera entera es adrenalina pura. ¿Y de qué depende que un piloto corra en una categoría o corra en otra? De la plata y del tiempo y de la escalera que quieras hacer para poder llegar. ¿Se necesita poner dinero del bolsillo de uno? Se necesita dinero. Si no lo podés conseguir, lo tenés que poner del bolsillo. Pero bueno, no todos lo tienen. ¿Y uno cuando pone del bolsillo recupera esa plata o muchas veces uno compite solamente por pasión? No, es lo mismo. Es lo mismo que la pregunta anterior, digamos. Si no la podés conseguir, no la vas a recuperar. Entonces es un deporte medio ingrato. Bueno, Mariano, le agradezco mucho por este contacto. Seguramente debe estar viendo la carrera de su hermano o quizás la estará por ver en el día de hoy. Así que le agradecemos mucho por esta comunicación. Le deseamos que tenga muchos éxitos en todo lo que emprende y que termine de la mejor manera este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y ojalá pueda ganar Leo, que es el cumpleaños. Bueno, felicidad de parte nuestra. Un abrazo muy grande, Mariano. Abrazo. Hasta luego. Mariano Pernía, jugador destacado.